Buenos días, mi nombre es Camilo Blanco, me acompaña Juan Manuel Ramírez, nosotros somos los socios fundadores de Blanco y Ramírez Abogados y estamos haciendo este video atendiendo una invitación del medio La Hojarasca para comentar algunas cosas sobre la nueva reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1993. Esta ley cambia, o esta nueva ley que modifica estos artículos, cambia la forma en que se financia la educación superior en Colombia y queremos hacerles este video muy breve para explicarles tres cosas. Primero, explicarles los antecedentes de estos artículos, de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1993. Eso lo voy a hacer yo al inicio de este video. Después Juan Manuel va a explicar cuáles son las principales reformas que introduce esta nueva normatividad o este nuevo proyecto que fue aprobado en el Congreso de la República recientemente. Y en una tercera parte vamos a explicar los principales retos que implica esta nueva reglamentación en el derecho educativo y para la educación superior en el país. Entonces, sobre lo primero, Juan, sobre lo primero es que pues este artículo o estos artículos, tanto el artículo 86, 87, habían introducido una forma nueva con la Constitución del 91 de financiar la educación superior en Colombia. Y lo que establecían estos artículos es que a partir de que la Constitución del 91 estableció que las universidades pasaban de ser establecimientos públicos como entidades anexas al Ejecutivo a ser entidades autónomas con lo que se denominó en el artículo 69 de la Constitución, la autonomía universitaria. Esa autonomía implicaba tres cosas: una autonomía presupuestal, una autonomía administrativa y una autonomía académica. Las dos primeras, tener autonomía en la plata y en la administración de la plata, y una autonomía de cómo administrativamente se nombraban a las directivas y se nombran a los profesores en las universidades públicas, permitían que las universidades fueran como la conciencia académica de las sociedades, y eso trajo como consecuencia que después de la Constitución del 91 que estableció esa autonomía universitaria en el artículo 69, la ley 30 posteriormente introdujera en los artículos 86 y 87 la forma como se financiaban las universidades públicas. Y esa forma fue que lo que tenían las universidades e instituciones de educación superior asignados en ese año 93 se iba a ir incrementando eh, con el IPC cada año. Entonces, lo que hacía la fórmula de los artículos 86 y 87 era garantizar que la inversión en educación era constante. Eso implicó dos problemas y nosotros lo advertimos o lo hemos advertido, ya lo habíamos advertido por lo menos desde el año 2008, cuando intentamos una demanda ante la Corte Constitucional para corregir algunos problemas que tenían esa fórmula de financiación de los artículos 86 y 87. Uno de los primeros problemas es que al establecerse de una manera, digámoslo, vacía, que el presupuesto de las universidades era el que tenían en ese año 93 indexado todos los años, es que no se hizo de una manera objetiva. Digamos que no se estableció ningún criterio por qué a una universidad se le establecía un presupuesto y por qué a otra se le establecía, sino que se dijo el presupuesto que tenían en ese año 93 será incrementado con los precios al consumidor año a año. Y eso trajo como consecuencia que había una distancia enorme entre algunas universidades y otras, y sobre todo las universidades regionales. Por ejemplo, la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia tenían presupuestos medianamente razonables, y cuando uno hacía la división entre el presupuesto y los estudiantes asignados, pues por cada estudiante tenían un presupuesto más o menos adecuado, pero las universidades de provincia tenían un presupuesto muy reducido y eso creó pues una desigualdad en el sistema y una inequidad en el sistema de que los estudiantes de las grandes capitales de esas universidades públicas recibían mucho más plata que los estudiantes de las universidades de la periferia. Entonces, por eso nosotros en el año 2018 demandamos ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad por inequidad y por violación de la igualdad esos dos artículos.
aunque todo el mundo nos dio la razón en esa sentencia, las universidades que intervinieron, la Defensoría y la Personería nos dieron la razón. Desafortunadamente, en esa ocasión, el magistrado Carlos Bernal dijo que la demanda no cumplía con los requisitos y se inhibió de fallar la Corte Constitucional en ese caso. Entonces, paralelamente, nosotros habíamos escrito un artículo en un libro que aborda todas las perspectivas de la financiación de la educación superior en Colombia, que escribimos alrededor del año 2020 con la Universidad Javeriana y el IDEP, en el que analizábamos en el capítulo segundo esa problemática de la inequidad de la distribución de los recursos públicos en las universidades estatales. Les vamos a dejar en un link acá ese texto, ese artículo segundo, ese capítulo segundo de ese texto. eh, y pues básicamente esa problemática tanto de la inequidad como la no objetividad en la distribución de los recursos es lo que esta nueva norma o esta nueva legislación está corrigiendo, creemos nosotros, a buena hora, y Juan Manuel les va a explicar en qué consisten esos cambios normativos en la actualidad. Gracias, Camilo, por esa explicación. Básicamente, uno podría considerar tres pilares o cambios fundamentales en la nueva reforma referente a lo que había en el artículo 86-87. El primer cambio fundamental es pasar del índice de precios al consumidor como una base para asignar el presupuesto, se pasa al índice de costos de la educación superior que establece elementos diferenciados y que realmente va más acorde a la realidad de las universidades frente a los bienes que consumen las universidades, es decir, profesores, hora cátedra, investigación, laboratorios, y pues este es un índice que está más cercano a reflejar cuáles son los costos reales de las universidades año por año, diferente al índice de precio al consumidor, pues que todos sabemos que está más enfocado es al ciudadano de a pie. Entonces, este es un cambio fundamental porque vamos a tener un criterio realmente más cercano a la realidad de las universidades. El segundo cambio importante frente a la financiación es pasamos de un aporte del 30% de recursos vía presupuesto general de la nación, aumentarlo al 70% al 2040. Esto es un cambio progresivo y pues realmente es un cambio significativo porque se dobla los recursos que se dan a las universidades. Y finalmente, también en lo que tiene que ver con un criterio de equidad, básicamente, hablando de instituciones de educación superior pública, tenemos que alrededor de 32 son universidades y también hay como cerca de 28 institutos técnicos profesionales o escuelas técnicas que se denominan ITTUs, y estas ITTUs antes de la reforma no recibían asignación del presupuesto, era muy marginal. Con esta asignación se plantea que va a recibir un 0.05 del presupuesto general de la nación, y pues aunque no es una cifra digamos muy significativa, sí es un primer paso que incluye y que da paso a que los ITTU sean financiados por el presupuesto general de la nación. Entonces esos son como los tres aspectos más relevantes de la reforma, los cambios, y ahora les vamos a presentar cuáles serían como las tareas pendientes o los retos pendientes. Sí, entonces, por último, ¿qué viene después de estas modificaciones o estos cambios a los artículos 86, 87 de la Ley 30? Y vamos a destacar cuatro o cinco cosas que implica esta modificación o retos institucionales. Lo primero, que ya lo han destacado algunos analistas, es que no solamente con más plata se garantiza mejor calidad y mayor cobertura en la educación superior en Colombia. Entonces ahí las universidades con estos mayores recursos tienen o el país tiene un reto institucional de gobernanza. Y es que actualmente pues hay universidades, sobre todo regionales, que han sido captadas por estructuras políticas que no hacen la mejor utilización de los recursos públicos. Entonces ahí hay un reto grande sobre la gobernanza y mejor gobernanza en las instituciones de educación superior en el país para administrar de manera eficiente esos recursos que se vean reflejados en mayor cobertura a nivel de educación superior en Colombia y mayor eficiencia en el gasto de esos recursos. Y que eso se refleje en mejor calidad de las instituciones de educación superior.
Y lo segundo que uno puede ver de este cambio normativo es que específicamente el cambio normativo o la nueva legislación establece que el Ministerio de Educación en 6 meses tiene que reglamentar pues todo lo que implica esta modificación. Y eso será un cambio en el funcionamiento del Ministerio de Educación y específicamente en el Viceministerio de Educación Superior, porque por un lado se le está pasando en el nuevo presupuesto del próximo año directamente los recursos de gratuidad a las universidades públicas y no a través del Ministerio de Educación, y por otro lado esta modificación de la financiación con este nuevo sistema implica que van a llegar más recursos directamente a las universidades y no a través del Ministerio de Educación. Entonces, eso implica unos cambios en las funciones, en la inspección y en la vigilancia del Ministerio de Educación a todo el sistema de la educación superior pública en el país. Sí, el otro reto, que yo creo que es el gran reto, es cómo se logra llegar a ese 1% del Producto Interno Bruto 2040, que es como uno de los retos de financiación que se plantea en el proyecto y que se discutió mucho en el trámite legislativo, porque se estima que ese 1% o llegar a esa meta implicaría cerca de un costo, un impacto fiscal de 18.7 billones de pesos. Entonces, digamos que ese sería el gran reto de financiación, cómo llegar a ese 1% con el impacto fiscal que se presenta. Aparte de eso, como lo menciona Camilo, en el tema de la gobernanza, los recursos y la distribución, si bien es cierto, el ministerio tiene 6 meses para hacer esta reglamentación, también al interior del sistema universitario estatal SUBE, hay un tema de gobernanza que implica que haya una tensión entre grandes universidades y pequeñas universidades, donde siempre se ha planteado que la mayoría de los recursos o los que mandan el sistema universitario son la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, y siempre hay un reparto inequitativo entre responsabilidades, competencias y financiación con las universidades regionales o pequeñas. Y finalmente, el último reto yo creo que sería es también cómo desde la ciudadanía, cómo desde los órganos de control, cómo se acompaña que esos recursos sean bien invertidos y cómo podemos fortalecer ese control social sobre la inversión y los gastos en educación. Bueno, Juan, sobre estos retos creo yo que pues estaremos pendientes. La ciudadanía, el movimiento estudiantil, los estudiantes tienen que estar muy atentos a cómo se va a reglamentar todo este tema y cuáles van a ser los avances institucionales sobre esta modificación legislativa tan importante para la educación superior en el país. Sí, de acuerdo. Yo creo que esto demuestra, después de muchos intentos fallidos, que se pudo llegar a un acuerdo fundamental sobre aspectos necesarios a toda la reforma a la Ley 30, digamos el aspecto clave a 86-87, pero la tarea está pendiente de una reforma integral a la Ley 30, en la que obviamente debemos acompañar todos como ciudadanos desde su rol de estudiantes, desde su rol de directivos, y pues seguramente esto abre las puertas al camino a que se empiece a discutir esa reforma integral a la Ley 30. Entonces, desde Blanco Ramírez estaremos prestos a hacer seguimiento y acompañamiento a estos procesos y estaremos muy pendientes de las tareas que se desprendan de este ejercicio.